Se filtran mensajes en una plataforma de mensajería abierta en Estados Unidos. ¿Qué pasa con la administración Trump? ¿Son muy novatos o solo quieren dar de qué hablar? No, son muy novatos, son muy estúpidos. Mira, Donald Trump ha nombrado a, a su gabinete a gente que habla bien de Donald Trump. No hacen otra cosa. No tienen ninguna otra función en la historia. No tienen ningún mérito ni ninguna capacidad. Quizás Marco Rubio es el único que antes tenía cierto conocimiento, pero que ahora ha decidido convertirse simplemente en un lamebotas más, ¿no? Y fíjate que estoy hablando bien de Marco Rubio, que es un tipo pero de derecha bastante repelente, pero por lo menos parece que tenía conocimientos, había estado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, etcétera. Y bueno, parecía que su opinión estaba medianamente basada en datos, ya no. Su opinión es lo que diga el señor Donald Trump. Gente como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, es un señor que fue marine alguna vez, que era presentador de Fox News los fines de semana, es decir, de la segunda fila de los presentadores. Los presentadores importantes son los que están entre semana, por semana y principalmente en las horas de mayor audiencia, entre 7 de la noche y 11 de la noche, ¿no? O por la mañana. Entonces era como la segunda línea de Fox, pero quería mucho a Trump y hablaba maravillas de Trump, y pues como fue soldado, le encargas la defensa de todo el país, ¿no? No tiene idea de cómo funciona la seguridad, no tiene idea de por qué tiene que respetar lo que le digan. Si todo el Estado está mal y lo vienen ellos a arreglar absolutamente todo, ¿por qué va a hacer caso de una observación que el Departamento de Defensa mismo, los que saben, los técnicos, eh, una semana antes envió un aviso a todo el mundo de que la plataforma de mensajería Signal era enormemente vulnerable y que habían detectado intentos de hackearla por parte de Rusia? Rusia está metida en este momento en todos los fregados y por razones más que obvias, porque Trump le ha dado alas a Putin. Bueno, el Departamento de Defensa manda esto, por supuesto, quiero suponer que el secretario de Defensa lo leyó y le dio igual. O no lo leyó porque estaba en otra cosa, el señor aparte parece que tiene problemas de bebida. Entonces decidieron utilizar la plataforma Signal. Uno de los participantes estaba en Moscú en ese momento, en el Ramada Inn de Moscú. Estás con tu telefonito usando la red de telefonía digital rusa para comunicarte con el vicepresidente de Estados Unidos, con el secretario de Defensa, con la jefa de la Inteligencia Nacional, que es Tulsi Gabbard. Y estás usando una plataforma abierta que hace una semana te avisaron que podía estar comprometida. Eso es ser imbécil. Y luego el asesor de seguridad nacional de Donald Trump agrega al chat de grupo a un señor que resulta ser el director de la revista de The Atlantic. Y The Atlantic no es precisamente de derecha. De hecho, el director de The Atlantic decía, yo pensé que esto era una broma. Empezaron a hablar de planes de guerra y de a qué hora iban a pasar cuáles aviones, por qué zona, dónde iban a estar los rebeldes hutíes. Se tenía inteligencia indicando que iban a reunirse allí, entonces pues había que pasar por ahí y bombardear. Esos son planes de guerra. Y de esto vamos a hablar inmediatamente dentro de unos minutos del problema semántico. Y entonces el director, el director editorial de The Atlantic dijo, esto me están metiendo un gol, aquí me están contando una historia, esto tiene que ser una broma. Hasta que 2 horas después empezaron los bombardeos sobre Yemen y dijo él, madre mía, todo el chat que tengo aquí en el teléfono, todo el chat que tengo aquí en el teléfono es real. Y lo publicó. Y entonces hay un lío dentro del gobierno de Estados Unidos porque han tratado de quitarle importancia, de culparlo a él. Eso es maravilloso. Yo vi a Hegseth decir que era un periodista despreciable. So what? Tú puedes odiarlo. Pero lo que dijo es lo que hiciste, lo que hicieron ustedes. Hacer unos preparativos para una operación militar en un canal comprometido, ¿no? Y agregando a este personaje. Si de esto nos enteramos, ¿de qué no nos estamos enterando? Eso sería la pregunta relevante en este momento. Entonces sí, ni siquiera es precisamente que sean tontos.
son enormemente arrogantes, creen que lo vienen a descubrir todo, creen que vienen a inventar el agua fría, el agua tibia, y son como esas personas que opinan en los bares ya con 3 farolazos de alguna bebida de alto octanaje o de elevada graduación alcohólica, para decirlo correctamente, y que opinan. Claro, es que ¿cómo es posible que el gobierno haga esto? Son imbéciles. Tú le dices, como solemos hacer en este canal, bueno, mira, lo hicieron por esto y esto y esto, estos son los antecedentes, esta es la realidad. Y bueno, en realidad lo que hicieron es un poco distinto, porque lo que hicieron fue esto. Opinar. Es que están guardando unas semillas. Llega Elon Musk con sus chicos. Pues es que están protegiendo ahí unas semillas y le pagamos unos tipos para que cuiden semillitas. Ah, no, despídanlos a todos. Vale. Bien, no eran semillitas. Son los científicos que están a cargo de la manutención del Sistema Nacional de Germoplasma de los Estados Unidos. Es decir, un sistema de germoplasma es un sistema en el cual tú recoges semillas de todos los cultivos y, de ser posible, de todas las plantas que hay en tu país, y guardas muestras. Y cuando hay un cultivo determinado, el frijol, cualquier cosa, la lechuga, tenga una enfermedad nueva, una enfermedad emergente, tienes una reserva genética que puede ayudar a contrarrestar esa enfermedad, entre otras muchas cosas para las que se usa. El primer banco de germoplasma lo hizo Nikolai Vavilov, gran científico ruso soviético, el primero ruso y luego soviético, que fue finalmente destruido por Lysenko, el pseudocientífico, botánico favorito de Stalin. Nikolai Vavilov recorrió el mundo recogiendo semillas para tener muestras genéticas de toda la variabilidad que había, y gracias a eso descubrió dónde se había, simplemente comparando genes de distintas formas de trigo, puedes encontrar dónde se domesticó el trigo por primera vez, en el creciente fértil, en Mesopotamia, donde se domesticó el maíz, pues en México, y encontró los lugares, los centros de domesticación de los principales cultivos. Nikolai Vavilov murió de hambre, por cierto, cuando durante la Segunda Guerra Mundial estaba preso por orden de Lysenko, y bueno, durante el sitio, me parece, de Stalingrado, murió de hambre bajo protección policíaca. Su banco de germoplasma, sus semillas, quedaron a cargo de los científicos que también padecieron hambre. Hay una novela maravillosa que se llama precisamente Hambre, porque estos hombres y mujeres tenían millones de semillas de algodón, de patata, de tomate, de lo que fuera, hasta semillas de girasol que se comen directo, ¿no? Y prefirieron algunos de ellos morir de hambre antes que comerse las semillas, que eran una riqueza genética importante. Eso es el banco de germoplasma que se crea en Suecia, en Svalbard, en el medio de los hielos eternos. Existe un depósito de semillas de todo el mundo. Todo el mundo, todos los países han enviado a sus científicos con muestras de sus cultivos para tener ahí esa reserva genética muy importante. Y llega Elon Musk, y como yo, que había unos científicos guardando unas semillitas, pues despidió a los científicos del Sistema Nacional de Germoplasma de los Estados Unidos. Y así todo. Es la arrogancia del ignorante que confunde su ignorancia con una forma de conocimiento. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos.